bienvenidos a Agro para ti por las pantallas de Agrotelevisión, el canal agrícola de Chile. En el día de hoy tenemos preparado para ustedes un entretenido programa y los invito a que de inmediato vayamos a revisar qué aprenderemos en el día de hoy en Agro para ti. Hoy en Agro para ti. Hoy en Agro para ti aprenderemos a reconocer enfermedades y plagas. También aprenderemos sobre qué es la bromelina y conozca también sus propiedades. Y comentaremos sobre que se estima que aumente el riego tecnificado en el país para el año 2014. Como les contaba, en esta nueva sección que hemos preparado para ustedes que se llama Conozca las plagas y enfermedades de las plantas, hoy daremos inicio al capítulo definiendo los conceptos clave. ¿Cuáles son los conceptos básicos? Pues plaga y enfermedad. Pues aunque asociamos a que causan malestares a nuestros vegetales, no son lo mismo. Sin duda, la actividad agrícola, a pesar de que uno lo diga, condiciones de suelo adecuadas, fertilización, riego, características climáticas, pone invernaderos, etcétera, cuida las plantas para que éstas se desarrollen bien y entreguen los rendimientos esperados, siempre hay algún inconveniente y normalmente ese inconveniente se llama plaga o enfermedad que no dejan tranquilo el desarrollo de nuestros vegetales. Y no solo esto ocurre en la actividad agropecuaria en general, sino que también podemos remitirlo al jardín o patio de nuestra propia casa, pues las plagas y las enfermedades siempre andan rondando, esperando la oportunidad para atacar a nuestras plantas. Como les contaba, damos inicio entonces a este ciclo que se llama Conociendo las plagas y enfermedades de las plantas. Como primera cosa, vamos a definir entonces qué significan los conceptos de plaga y el concepto de enfermedad, partiendo por el concepto de plaga. Plaga corresponde a un ataque masivo, súbito, pero sostenido de algún, puede ser algún insecto, de algún ácaro, también puede ser de los caracoles, pero ojo, es un ataque masivo. Si usted en el jardín de su casa, por ejemplo, encuentra que tiene 2 pulgones en sus rosas, un caracol que anda merodeando por ahí por sus plantas, eso no constituye plaga. Plaga, como les digo, es un ataque masivo, donde el número de individuos es alto en relación al número de especies cultivadas. También se manejan algunos datos allí, como por ejemplo de umbral económico, es decir, cuántos de estos insectos o cuántos de estos organismos, ¿cierto?, que están afectando a mis plantas constituyen daño para ellas. Pero esos son digamos, conceptos mucho más técnicos. Lo importante es que cuando tenemos un número elevado como el que vemos en pantalla, por ejemplo, de pulgones afectando a una de nuestras plantas, hablamos ya que se trata de una plaga. Además, cuando estos organismos, que pueden ser insectos, caracoles, ácaros, entre otros, están afectando a más de alguna de las plantas de nuestro jardín. Si es una, también podríamos decir que a lo mejor esto no constituye una plaga. ¿Quiénes son plagas? Pues efectivamente, todos los que estamos viendo allí en pantalla. Todos los insectos que se alimentan de las plantas pueden constituir plaga, así como los roedores, cuando nos invaden, por ejemplo, una bodega donde tenemos almacenado el grano de la cosecha, también constituyen plaga. Los ácaros, las aves, ¿se ha dado cuenta usted que hasta el día de hoy en los campos de Chile es necesario poner espantapájaros? Pues justamente las aves también constituyen plagas, sobre todo en las épocas de siembra. Los moluscos, como los caracoles y las babosas, también constituyen plaga. ¿Cuál es la característica de las plagas? Las plagas ocasionan daños en la morfología externa de nuestros vegetales. ¿Qué quiero decir con esto? Que por consumo dejan rastros como por ejemplo mordeduras o picaduras a nivel de tallos, de hojas y también de frutos. Es decir, lo que afectan en realidad es la morfología externa, es el cuerpo, entre comillas, de la planta. Eso es lo que se ve dañado. Sin embargo, estas plagas, como las de insectos, por ejemplo, pueden transmitir enfermedades al ser vectores de virosis, por ejemplo, o de bacteriosis.
Así que como modo preventivo de algunas fitopatologías o enfermedades de las plantas, debemos nosotros controlar primero a los agentes vectores que normalmente son del tipo pulgones. Las plagas, ¿con qué las controlamos? Las plagas normalmente nosotros las estamos controlando con un grupo de agroquímicos, como por ejemplo los insecticidas, para el caso de los insectos, molusquicidas, que son cebos normalmente, que es para caracoles y babosas, con acaricida, que son agroquímicos especializados, cuyos ingredientes activos son especializados en el control de ácaros, rodenticidas para el caso de los roedores, entre otros tipos de agroquímicos que sirven para controlar y contrarrestar los efectos de las plagas. Las plagas también se caracterizan porque nosotros ocupamos la terminología infestación, con ese infestación, y también la terminología daño para referirnos a ellas. Eso es más o menos lo que es una plaga. Resumamos: ataque masivo y sostenido de insectos, puede ser de ácaros, de aves, de roedores, etc. ¿Cómo se caracteriza a una plaga? Pues ocasiona daños a la morfología de la planta. No afecta su sistema interno, sino en la parte externa. Eso es lo que estoy tratando de explicar. ¿Cómo se controlan las plagas? Hay un grupo de productos, ¿cierto?, agroquímicos, como por ejemplo los insecticidas, tenemos los rodenticidas, los acaricidas, etc. Definido lo que es plaga, vayamos entonces ahora a definir qué se entiende por enfermedad o fitopatología. Una enfermedad o fitopatología tiene relación con el ingreso de un organismo, de un agente fitopatógeno, es decir, que enferma a las plantas. Este organismo, que puede ser una bacteria, un virus, un nemátodo o un micoplasma, ingresa al sistema planta, es decir, afecta su funcionamiento causando una infección. Esa es la gran diferencia entonces entre plaga y enfermedad. Plaga a nivel externo, enfermedad causa una infección a nivel interno de la planta, pudiendo provocar incluso un colapso generalizado de la misma y la muerte si es que, digamos, la infección es muy grande o es muy masiva, o la planta se encuentra debilitada o en los primeros estadios de desarrollo. Las fitopatologías o enfermedades de las plantas se caracterizan por presentar síntomas y signos. ¿Ya? Por ejemplo, yo hablo de una enfermedad de la Phytophthora empaltos, que por ejemplo es tan común acá en nuestra zona. ¿Cuál es el principal síntoma? El decaimiento y la defoliación del árbol. ¿Y cuál sería el signo? Esa gomosis o esa resina que se exuda a través de los cancros o heridas que se hacen en los troncos de la planta. Síntomas y signos, entonces, es la principal característica de las fitopatologías o enfermedades. ¿Y quiénes son los agentes causales que provocan este tipo de males en nuestras plantas? Principalmente bacterias, micoplasmas, hongos y virus. Para el caso de bacterias, tenemos nosotros al alcance y podemos hacer uso de agroquímicos del tipo bactericidas. Para los nemátodos, nematicidas, tenemos para controlarlos, no son muy efectivos, pero finalmente existen. Para los hongos tenemos fungicidas y para los virus lamentablemente no existe nada. Así como para el reino animal, incluidos nosotros, no tenemos remedios, entre comillas, desarrollados para controlar las virosis, a nivel de las plantas tampoco. Y una vez que se manifiestan las virosis, es muy difícil poder hacer algo. En el caso de las fitopatologías en general, sean estas causadas por hongos, bacterias, virus o nemátodos, lo principal es el control preventivo, al igual como en las personas, que es mejor prevenir y es mucho más barato prevenir, y tomando algunas precauciones esto se puede hacer. En general, entonces, esta es la gran diferencia. Plagas afectan la morfología externa de las plantas y las infecciones o fitopatologías, las enfermedades, afectan el funcionamiento de los vegetales, tan graves unas como las otras. Y siempre lo más importante para poder tener a raya enfermedades y plagas de nuestras plantas son los manejos preventivos. No se pierda la próxima semana el segundo capítulo en este ciclo de Conociendo las Plagas y Enfermedades. Ahora nos separamos unos breves momentos, pero usted no se vaya porque ya volvemos con más Agro para ti.